Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos. El segundo principio que necesitamos es un corazón para creerle. Mira, Josué había decidido creerle a Dios. Él toma una decisión y avanza. En el versículo del 8 al 11 vemos que Dios le da la instrucción de mandar a los sacerdotes a llevar el arca del pacto, el arca de la alianza, hasta el borde del río. Y después de esto Josué da un último mensaje de ánimo y exhortación a todo el pueblo. Dice el verso 9 y el 10. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Si te fijas, Josué ya no estaba hablando solamente de cruzar el río Jordán, que ese era su primer era imposible. Josué ya estaba dando por hecho que lo cruzarían. Y ahora él estaba hablando de conquistar y derrotar a las naciones del otro lado del Jordán, al eteo, al heveo, al fereceo, etc. Josué empieza a hacer una lista de todos sus enemigos, todos aquellos que iban a enfrentar. Josué había dejado de ver por un momento el primer gran imposible, que era el Jordán, y lo deja de ver porque su fe, su corazón, él tenía un corazón para creerle a Dios, ya estaba viendo más allá del río Jordán. Él ya había creído en que él cruzaría en el Jordán. Esto ya era una certeza y una convicción para él. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es, amigos. Esto es lo que había hecho Josué. Él ya tenía la certeza y la convicción de que cruzaría el Jordán. Y ya estaba viendo más allá. Así que, amigos, les invito a que ustedes hagan lo mismo. Renueva tu fe. Que así como Josué, creas en el Dios Todopoderoso que va delante de ti. Visualiza ese imposible, esa barrera que no has podido o no has querido cruzar. Ese río que está enfrente de ti. Ese río que está entre ti y la tierra de la esperanza y el consuelo que el Señor ya te ha dado. El arca va delante de ti. La presencia de Dios está en ella. Créele a Dios y caminas hacia Él. Entrégale ese corazón para creerle a Dios. Nuestro tercer principio, lo que necesitamos es un corazón valiente. Así es. Dios necesita de nosotros. Dios necesita de nosotros un corazón valiente. No solo un corazón que escuche y asiente con la cabeza las verdades que ya conocemos. Así es, ¿cuántas veces estamos en medio de una predicación, estamos en una reunión escuchando la palabra de Dios y asentamos con nuestra cabeza las verdades bíblicas y decimos, sí, claro que sí, no, sí, 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 pero en la realidad no hacemos lo que el Señor nos pide, no obedecemos, no creemos. Eso es una realidad y es una verdad. Él no necesita un corazón que solamente asiente con la cabeza. Él necesita un corazón valiente que haga, un corazón que demuestre su fe con hechos. Así es, un corazón que dé pasos de fe y que avance. En el verso 12, Josué pide que 12 de sus hombres, uno de cada tribu de Israel, se levanten y vayan al frente. Estos son los que darían ejemplo a sus tribus, a sus familias. Y mira, muchas veces tú vas a tener que ser el que se tenga que levantar, el que dé el ejemplo. Y si tú eres el hombre de la casa, el padre de familia, ¿qué crees? Eres tú la cabeza, eres tú el responsable, al que Dios le preguntará qué hiciste con la familia que te di. En el versículo 13 al 17, vemos que Josué, siguiendo el mandato de Dios, le dice a los sacerdotes que cuando las plantas de sus pies lleguen a la orilla del río Jordán y se asienten sobre las aguas, éstas se dividirán y se juntarán como un montón. Imagínate esta escena. El pueblo de Israel era una nueva generación. Recuerda que la generación, ya había muerto la generación que la primera vez que habían intentado cruzar hacia la tierra prometida no creyeron ni murieron. Esta era una nueva generación. Una generación que no había presenciado cuando el mar rojo se abrió. Esta nueva generación iba a presenciar algo similar que sus antepasados. Iban a presenciar cómo el río Jordán se iba a abrir. Cómo se iba a abrir para que ellos pudieran pasar en seco. Mira, Dios, el Señor, quería mostrarle su poder a esta nueva generación.
Y por otro lado, también quería engrandecer a Josué ante el pueblo, mostrando que como estuvo con Moisés, estaría con él, como dice el versículo 7. Y mira, en los últimos versículos de este capítulo 3 quedó registrado el cumplimiento de estos hechos. Dice el verso 15, que cuando los pies de los sacerdotes pisaron y fueron mojados por las aguas del Jordán, estas aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón, bien lejos de la ciudad de Adama, que está al lado del Zaretén. Esto como a 1 kilómetro más o menos, de donde los sacerdotes estaban. Y entonces las aguas que aún corrían por el río, que iban hacia el mar muerto, es decir, las otras aguas que ya iban bajando, estas se acabaron, se secaron. Entonces quedando así, las aguas quedaron divididas y el pueblo de Israel, los más de 2 millones de personas pasaron en seco. Mira, Dios es el Señor y Creador de todo lo que existe, de todo lo que ves. Siempre ha puesto su sello y Él siempre pone su sello particular en todo lo que hace. Un sello de lo imposible haciendo lo posible. Él quiere que tú veas, que tú creas. Él quiere que veas que para Él no hay nada imposible, que Él todo lo puede hacer, que siempre y cuando tú seas ese corazón valiente, ese hombre, esa mujer que se atreva a ser el primero en mojar sus sandalias, sus pies, Él lo va a hacer. Ese corazón valiente que camine hacia la orilla de su imposible y del primer paso de fe, así como lo hicieron los sacerdotes. Imagina esa escena, ellos poniendo el primer paso, mojando sus pies, sus sandalias, cuando el río todavía corría con gran fuerza, pero tuvieron fe y ellos pudieron ver cómo las aguas se detuvieron, cómo el río se fue secando. Cuando Él vea tu convicción, tu fe, es ahí entonces cuando el Dios Todopoderoso detendrá todas las aguas lejos de ti, todo eso que no te permite avanzar, que te da miedo y que no te permite cruzar hacia esa tierra prometida. El Señor lo detendrá y abrirá un camino seco para que tú puedas pasar. Quitará tu imposible y entonces entrarás a la tierra prometida en donde, en dependencia del Señor, caminarás de victoria en victoria durante toda tu vida. Es una promesa. Amigos, hasta este capítulo 3 tenemos un panorama completo sobre el principio, el comienzo de nuestra vida cristiana. Así es, porque la vida del pueblo de Israel en ese tiempo es una pintura de nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo. El pueblo de Israel fue rescatado por Dios, liberado de Egipto en un lugar de esclavitud, de un lugar de sufrimiento, de opresión, y fue rescatado, liberado de maneras milagrosas, así como tú lo fuiste en su momento cuando aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Después Israel fue llevado al desierto, donde su corazón fue probado, donde muchas veces deseó regresar a esa manera pasada de vivir, donde la tentación abundaba y clamaba que regresara a su pasado. En el desierto también tuvo luchas y muchas de ellas las perdió, pero Dios siempre tuvo gracia y misericordia de ellos y los levantó nuevamente. Dios estaba formando su carácter, los estaba formando como el alfarero al barro, purificándolos como el fuego al oro. Muchos murieron por falta de fe. Muchos no sobrevivieron al desierto, se quedaron solo quejándose, faltos de fe, deseando y viviendo de su pasado. Y mira, todos habían salido de Egipto, pero no todos habían sacado a Egipto de su corazón. ¿Qué hay de ti? ¿Has sacado al mundo de tu corazón? ¿Has sacado tu pasado, esa manera de vivir, lo has sacado de tu corazón o aún lo sigues deseando? Hoy en nuestra enseñanza vimos a un nuevo Israel, a una nueva generación que puso su fe en Dios y se atrevió a cruzar su Jordán, su imposible. Confió en Dios y decidió seguir al arca, a la presencia de Dios. Y pasó del desierto a la tierra prometida donde fluye leche y miel, como dicen las Escrituras. ¿Sabes? En esta vida, en este mundo hay 3 tipos de personas. Las que nunca han tenido un encuentro personal y real con Cristo y solo cambiaron de su religión tradicional para tomar otra religión y siguen viviendo de la misma manera. O las segundas, que aunque si tuvieron ese encuentro con Cristo en su momento, hoy ya se han enfriado y han hecho de su desierto su casa y no quieren salir de ahí. Y las terceras, aquellas que aprendieron de su desierto y ya no quieren seguir ahí, sino que pretenden avanzar y cruzar su imposible, su Jordán, para poder disfrutar de la presencia de Dios y de sus maravillas.
¿Dónde estás tú? Esa sería la pregunta. ¿Cruzarás tu desierto? ¿Pasarás de una religión a una relación? ¿Pasarás de un intelectualismo cristiano a una vida de compromiso y de obediencia al Señor? Mira, el Señor viene pronto, y viene pronto por su pueblo, y su plan de vida para ti y para mí siempre ha sido el mismo. Ese plan es que Dios, a través de Cristo, habite con nosotros, entre nosotros, para transformar nuestras vidas. Y ese plan solo lo terminará en la tierra que Él prometió, en ese lugar donde nos quiere llevar, en ese lugar donde nos quiere llevar a vivir en dependencia de Él, en comunión con Él. Amigo, ya deja tu desierto, la sequedad de tu vida, la vida sin frutos, la vida de derrotas, y entra a la tierra prometida donde el Señor te dará las victorias sobre el pecado, sobre tus luchas. Dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es, aquel que nos amó dando la vida por nosotros es Cristo. Así es, seamos más que vencedores por medio de Cristo y vivamos ya en la tierra prometida que Dios nos dio. Deja atrás tu pasado, deja atrás tu desierto, deja atrás ese mundo de equivocaciones, deja ya de pagar las consecuencias de tus malas decisiones y atrévete ya a cruzar a la tierra prometida. Que así como el pueblo de Israel cruzó y tuvo fe y creyó en Dios como su sustentador, como el proveedor de todo lo que ellos necesitan para vivir, así hazlo tú. Entra a esta tu tierra prometida y empieza a disfrutar en dependencia de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús.